Hola amigos de Multimedia UP, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Osvaldo Santana y estoy aquí en la cobertura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, su edición del 2020. Y tenemos el enorme placer de contar con un increíble escritor que ya hemos tenido aquí en el espacio de Multimedia UP, que es Juan Miguel Zunzunegui. Juan Miguel, bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo. Hola Osvaldo, al contrario, encantado, muchas gracias. Y pues bueno, pregunta obligada, es necesaria. ¿Qué tal te sientes de estar participando pues, en esta edición tan atípica de la FIL? Pues me siento bien de estar participando. Obviamente, supongo que para todos es triste tener que participar en un formato online, pero mira, yo creo que para nosotros los escritores, en mi caso, yo desde el 2010 he ido a la Feria de Guadalajara todos los años. En el caso de los lectores que van todos los años, pues creo que nos toca a nosotros apoyar a la FIL, ¿no? Es decir, de pronto hay que recordar que en México y en Guadalajara tenemos la feria del libro más importante del mundo en habla hispana y que tenemos una feria del libro que se equipara con la feria del libro de Frankfurt y que todos los años hacen un esfuerzo espectacular por mantener ese nivel. Y este año tan complicado, pues nos toca a todos apoyar a la feria como se pueda, así es que contento. ¿Tú crees que las letras, los libros son invencibles ante cualquier crisis? Mira, yo creo que las ideas son invencibles ante cualquier crisis. Lo que puede cambiar, porque así es la historia de la humanidad, cambiará la forma en que expresamos las ideas, probablemente, ¿no? No sé si el formato libro, yo quisiera pensar que sí, por supuesto, yo soy un amante de los libros, pero lo que sobrevive a todas las crisis son las ideas. De hecho, no solamente sobreviven, ¿no? En las crisis son los momentos para que las ideas se reafirmen, se consoliden, se mejoren, progresen, evolucionen. Entonces, bueno, de momento vivimos en un mundo, de pronto hay que recordar, el mundo moderno en el que vivimos es producto de los libros. Creo que todos los que vivimos este mundo estamos en deuda con los libros. Entonces, bueno, las ideas, las palabras, los libros sobrevivirán. Y justamente, digo, ya entrando en materia de, de tu libro, Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, pues hablas de este personaje que en la historia del país ha sido muy polémico. Ya has hablado un poco de dónde viene esta inspiración, pero ¿qué fue lo que te hizo despertar el interés por este personaje desde tu niñez? Pues justo desde mi niñez, lo pongo casi, platico de eso un poco al final del libro de Hernán Cortés, Encuentro y Conquista. Que a mí siempre me hizo mucho ruido la imagen que te dan de Hernán Cortés, ¿no? La anécdota de mi infancia que cuento es que, bueno, como a todos, pues yo me habría echado un primer año de primaria o segundo año de primaria, no recuerdo, donde ves historia de México y empiezas obviamente con el México prehispánico y ves a los olmecas, a los mayas, a los toltecas, a los aztecas, y en un año de historia prehispánica ves a todas las culturas antiguas, te dicen que de alguna forma eso era México, lo cual creo que desde ahí empieza a sonar un poco raro porque dices, pues el México de hoy no se parece nada a eso, ¿no? Pero sobre todo, te hablan mucho de ese México como un México perfecto, glorioso, grandioso, y cuando llegamos a los aztecas más, ¿no? Todo perfecto, todo maravilloso, todo de mármol, todo impoluto, seres humanos impresionantes, padrísimo. Y luego en el siguiente año de la primaria sigues viendo historia de México y ves este episodio al que titulan La Conquista de México. Y después de que te hablaron un año de que los aztecas eran perfectos, de pronto en el siguiente año te enfrentas a que Hernán Cortés, al que te describen como un rudo, vulgar, barbaján, ignorante, bueno para nada, liderando a 500 españoles peorcitos que él, 500 de la peor escoria de España, y tienes que ver cómo le haces para creerte que esos 500 de la peor escoria de España conquistaron a ese mundo que llevan un año describiéndote como perfecto y glorioso. Y desde entonces dije, no, aquí hay algo mal enseñado, porque además, claro, la clase, como le pasará a casi todo el mundo, fue dictada en español. Y fue la primera vez que dije, bueno, ¿por qué decimos en español que no tenemos nada que ver con los españoles? O sea, algo ha de haber de español en el mayor país hispanohablante del mundo, ¿no? Entonces, la contradicción de que tengas que odiar a Hernán Cortés y a los españoles
en un México donde tu cultura está rebosante de hispanidad, ¿no? Donde los pueblos mágicos son virreinales, donde nuestro barroco es virreinal, donde nuestra cultura es mestiza, donde la religión del 90% de los mexicanos también llegó con los españoles. Y dices, bueno, se supone que tengo que amar a México y al mismo tiempo tengo que odiar a los que aportaron por lo menos la mitad de lo que México es. Aquí hay algo que no hace ningún sentido, ¿no? Y claro, el resto de mi vida fue corroborar eso. Entonces yo me encanté con el personaje de Hernán Cortés prácticamente desde mi infancia. Es un personaje al que he leído y estudiado toda mi vida. Y bueno, conforme ya empecé mi carrera de escritor, mi sueño siempre fue hacer mi libro de Hernán Cortés. Así desde el 2010 que saqué mi primer libro, yo siempre quise hacer algo sobre Hernán Cortés. Y bueno, llegó el momento adecuado, ¿no? Esta cultura de los 500 años de la llamada conquista me pareció perfecto, no tanto para hablar de Cortés, porque finalmente la biografía de Cortés la encuentras, sino para hacer toda una serie de reflexiones sobre México y lo mexicano, sobre el rencor con el que vivimos, sobre el rencor con el que se nos educa para vivir, sobre esta neurótica idea de pensar que amas a México, pero al mismo tiempo odiar la mitad de lo que eres porque te educan a odiar el español. Y pues bueno, en Hernán Cortés pues está un poco plasmado, o sea, en mi Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, pues traté, además de contarte toda la historia de Cortés, pues de hacer todas estas reflexiones sobre lo que somos y de cómo se nos educa de manera tal que crecemos odiándonos a nosotros mismos. Hay gente pues que está conflictuada cuando se habla de Cortés, cuando se habla de España, y bueno, yo me pregunto cómo reaccionarían al escuchar tu libro. ¿Tú qué les dirías? Mira, que los han educado con mucho odio y con muchas mentiras. Parte de lo que más reflexiono en el libro de Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, es que hay que entender que esta frase que repetimos a cada rato es muy correcta. La historia la escriben los vencedores en todas las épocas, en todos los países, en todos los tiempos. Y la historia siempre está ocupada más de las necesidades políticas que de la verdad. Al final, la historia la escriben los que ganan toman el poder, y desde el poder siempre se ha buscado lo mismo. Desde el poder se somete, desde el poder se impone. En este caso, desde el poder se impone una única versión de la historia de México que no está diseñada tristemente para glorificarnos, está diseñada para someternos mentalmente. Es una reflexión muy simple que, bueno, yo la tengo que hacer todos los días, ¿no? Porque sobre todo ahora que estoy con Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, pues ando en promoción todo el tiempo, publico cosas en redes todo el tiempo y me tocan mentadas de madre todo el tiempo. Lo curioso, Osvaldo, es que todas las mentadas de madre que me han dado por decir que México es hispano y que somos una cultura hispana mestiza y demás, todas las mentadas de madre me las llevo en español. Y entonces, claro, a todos los que me mientan la madre en español por decir que sí tenemos algo que ver con España, les digo algo tan simple como, mira, si me mientas la madre en náhuatl, o en otomí, o en maya, pues tal vez te merezcas un poco de respeto porque tendrás un poco de congruencia, pero mientras me mientas la madre en español, por hablar de los españoles y de lo que nos dejaron, pues solo estás corroborando mi punto, ¿no? Es decir, de verdad, decir en español que odias al español es una forma de odiarte a ti mismo. Y la reflexión que trato de hacer constantemente es esa. Te han educado para odiarte a ti mismo. Y odiándote a ti mismo nunca vas a llegar a nada, vas a vivir en un eterno conflicto. La política vive del eterno conflicto. Yo por eso en mi Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, no solo te cuento la historia de Cortés, toda su vida, la historia de sus restos, también te cuento la historia de su historia, es decir, cómo en toda la vida de Nueva España y luego del México independiente, en diferentes épocas, con diferentes necesidades políticas, se cuentan diferentes versiones de Cortés. O sea, en el siglo XVIII, sus restos fueron inhumados solemnemente, en el XIX, fueron inhumados solemnemente en el Hospital de Jesús como padre de la patria. 30 años después, con un México independiente, se promueve la idea de quemar sus restos, ¿no? Y dices, bueno, a ver, ¿cómo pasó de padre de la patria a hay que odiarlo y quemar sus restos? Por necesidades políticas. Los políticos necesitan que tú te odies y que tú odies. Eso solo le sirve al político, no te sirve a ti. Entonces yo lo que te propongo con Hernán Cortés, de verdad, mi Hernán Cortés es una propuesta de paz. Es una propuesta de paz con el pasado, es una propuesta de paz en nuestras raíces, es una propuesta de paz con todos los diferentes tipos de mexicanos, colores de mexicanos, formas de ser mexicanos, ¿no? Hemos vivido en conflicto demasiado tiempo y los que se enojan por lo que escribo, pues solo corroboran esto, ¿no? Entonces,
Ya es momento de integrar nuestras dos gloriosas raíces. Al final es esto, digo, para ser el México hispano que somos. Solo hay un México real, solo hay un México que sí existe y es este en el que vivimos. Y este único México que existe, que es este en el que vivimos, es el resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Es decir, el único México que existe y al que puedes amar es el México resultado de que Cortés llegó. Entonces, si tú amas al México que hubiera existido si Cortés no hubiera llegado, tú amas un producto de tu imaginación. Tú amas un sueño de opio en tu mente. No amas al México de verdad. Entonces, si quieres amar a México y ser patriota y nacionalista, yo sé que a la gente le han convencido de que mentarle la madre al español es una forma de ser patriota, de ser nacionalista, de ser mexicano. La única forma de amar a México es amar todo lo que es. Si tú amas al México que hubiera sido, amas un producto de tu imaginación y te están educando para odiar y perpetuar el odio contra México. Esos son los tipos de cosas que les digo. Algo que me llama la atención que dices es que muchos piensan en un México hubiera sido o cómo hubiera sido. Supongo que eso tú en el proceso mínimo una vez te lo preguntaste, ¿cómo hubiese sido México sin Hernán Cortés? Pero hace mucho, literal en la secundaria, es decir, ¿cómo hubiera sido México sin Hernán Cortés? No sé, pero no hubiera sido México. México es lo que pasó. México es derivado de que Hernán Cortés se encontró con Moctezuma. Cualquier otra versión no es México. Entonces, claro, por supuesto que me lo pregunté, pero de verdad hace mucho tiempo. Porque también hace mucho tiempo entendí que no hay frase más real, absolutamente real, que algo que también repetimos tantas frases sin saber lo que significan. Así como decimos que la historia la escriben los vencedores y no sabemos lo que eso significa, también repetimos que el hubiera no existe. Y después de decir que el hubiera no existe, vivimos en el hubiera, vivimos imaginando el hubiera. La historia no tiene posibilidades, lo que pasó es lo único que podía pasar. Y la mejor prueba de ello es que es lo que pasó, en lugar de otra cosa. Entonces, el hubiera no existe, porque de pronto hasta el no, ¿y qué hubiera pasado si hubieran sido los aztecas los que hubieran llegado a Europa? Si los aztecas hubieran podido llegar a Europa, hubieran llegado. Son culturas en estadios muy diferentes de su desarrollo, no porque una sea superior a otra o inferior, sino porque son distintas, con circunstancias distintas. Toda Mesoamérica era una civilización encerrada en sí misma, en la misma época en la que Europa era una civilización que se volcaba por el mundo. Lo que pasó es lo único que pudo haber pasado. Lo único que nos puede resultar es honrar ese pasado. Porque si no, es como si yo te digo, mira, tú estás muy bonito, tú me caes muy bien, tú sí eres una gran cosa, pero tus padres no debieron conocerse. ¿Cómo serías tú si tus papás hubieran sido dos personas distintas? Pues no sé, pero no hubiera sido yo. Bueno, pues aplica lo mismo a un país. ¿Cómo sería México si la historia hubiera sido distinta? No sería México. ¿Qué te dejó toda esta experiencia de escribir sobre Hernán Cortés, la investigación y descubrir pues esta parte emocional de la que tanto hablas? No es que tuviera que hacer un proceso de investigación para este libro, porque pues plasmé lo que yo vengo estudiando de Cortés de prácticamente toda mi vida. Sin embargo, efectivamente, mi libro de Hernán Cortés lo hice muy emocional. Y lo hice muy emocional porque al final la historia de odio que nos cuentan sobre nosotros mismos también es emocional. La rabia que le tienes a Cortés, la rabia que le tienes al español, la rabia que le tienes a la conquista, tampoco tiene que ver con la realidad, tiene que ver con cómo han movido tus emociones. Emociones de forma negativa, hacia el odio, la ira, el rencor. Y dado que las emociones son lo que al final acaba determinando todo en cada individuo humano, yo traté, y creo que lo logré, pues, de escribir un libro muy emotivo, pero tratando de mover tus emociones más positivas, tratando de mover tu amor, tu compasión, tu alegría, tu paz, tu gratitud, porque al final el México que somos, ese México que siempre está en el ya merito, que nunca lo logramos, que siempre nos quedamos, es porque estamos llenos de emociones negativas. Entonces, para mí fue lo más lindo de todo este proceso, ¿no? Buscar todas las emociones positivas que le podemos dar a México y a los mexicanos. Y si tuvieras a Hernán Cortés usando la imaginación enfrente, ¿qué le dirías? Le diría, estás muy cabrón. De verdad, es que hay que entender eso, ¿eh? Es un triunfador en toda su gloria. Tiene unas etapas oscuras, claro que las tiene, eso nadie se lo va a quitar, nadie va a quitar la matanza de Cholula, nadie va a quitar la matanza del Templo Mayor, pero hay que recordar que toda la historia de la humanidad son encuentros de cultura, y esos encuentros tristemente siempre han sido violentos, pero también hay que recordar
que cada país, cada pueblo, cada cultura, cada civilización de hoy es resultado de los encuentros del pasado, que siempre fueron violentos, pero que siempre sale algo mejor. Hernán Cortés es un hombre que se enfrentó al emperador del mundo, a su propio monarca, Carlos V, luchó 25 años contra él, sobrevivió al viaje hacia acá, sobrevivió a 14 años en el Caribe, sobrevivió a todo el tema de la conquista, sobrevivió a la Noche Triste, sobrevivió a la toma de Tenochtitlan, sobrevivió a caminar durante 2 años desde México hasta Honduras, sobrevivió a enfrentarse en 2 ocasiones contra su emperador, sobrevivió a 20 años de juicio contra su emperador, sobrevivió a una batalla contra los moros en Argelia. Le diría, estás muy cabrón, le diría, eres un gran padre. Si los mexicanos sacáramos esos tamaños, nos iría mucho mejor. Si en lugar de odiarte supiéramos apreciar lo bueno que tienes, nos iría mucho mejor. Pues haznos por favor el honor de invitar a todos nuestros amigos de Multimedia UP a que lean tu librazo, por favor. Bueno, pues nada, invitarlos a todos, por supuesto, a que lean o a que escuchen, porque también está en audiolibro, Hernán Cortés, Encuentro y Conquista. Les recomiendo mucho leerlo porque de verdad no se van a encontrar una biografía de Hernán Cortés, se van a encontrar una historia de toda la humanidad con Cortés como pretexto, una historia de los orígenes de México y una historia que nos llene de paz. Y que si optan por el audiolibro, decirles al audiolibro, yo procuro grabar todos mis audiolibros, lo grabé yo, está totalmente narrado por mí, está muy actuado, parece novela, está con toda la emoción que me gusta darle. Entonces, pues que lo lean o que lo escuchen, pero que ojalá le quieran dar la oportunidad. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por el espacio, por la invitación y pues por invitarnos a salir de algo muy distinto, algo fuera de serie, ¿no? Yo soy Osvaldo Santana, con edición de Alex Rodríguez, reportando para Multimedia UP Guadalajara. Seguimos conectados aquí en la FIL 34. Hasta luego.